Ya son las 12:30 en todo el país, momento de repasar las noticias más importantes de Argentina y del mundo. Buenos días, estos son los títulos a esta hora. Conflicto diplomático. El gobierno de la ciudad insiste en que los agentes de tránsito que intentaron hacerle controles de alcoholemia a funcionarios de la embajada rusa no rompieron con las leyes internacionales que protegen la inmunidad de los diplomáticos. Desde la embajada rusa insisten en que sus derechos fueron vulnerados según la Convención de Viena. Declaración postergada. El expresidente Alberto Fernández recusó al juez que lo investiga en la causa por violencia de género contra su ex esposa Fabiola Yáñez y pidió una serie de pericias con las que logró postergar su declaración, que estaba prevista para hoy. Yáñez volvió a dar una entrevista a un medio español y aseguró que su ex marido podrá recusar jueces y fiscales, pero no podrá borrar lo que hizo con ella. Dos presos recapturados. La policía logró dar con Matías Petrarca y con Agustín Esteban Franco, que eran parte de los 17 fugados de la Alcaidía 9 de Liniers. Uno de ellos fue detenido en Constitución cuando aparentemente iba a comprar drogas. El otro fue descubierto después de que publicara en sus redes sociales una salida a un boliche cerca de Villa Lynch. El campeón sin técnico, Gustavo Quinteros, dejó de ser el entrenador de Vélez después de haberlo dirigido un año y haberlo sacado campeón del torneo de la Liga. El ahora ex técnico no logró ponerse de acuerdo con la dirigencia sobre la renovación de su contrato y el armado del plantel para el 2025. En medio de las negociaciones apareció la oferta de Gremio de Brasil para llevárselo. Para reemplazarlo ya suenan Sebastián Domínguez y Hernán Crespo. Una monada para terminar el año. Carlos La Mona Jiménez termina el año con un estreno musical con un tema que se llama Volvió la Loca y cuenta la historia de un personaje femenino que se va de una manera y vuelve de otra. La actriz cordobesa Carla Dogliani es la protagonista de un clip a puro cuarteto. En la casa no se hablaba de mamá. 4 años y 3 meses, 25. El expresidente Alberto Fernández presentó hoy a la mañana un escrito en Comodoro Pi con los argumentos para recusar al juez Ercolini, que es quien está a cargo de la causa en la que se lo investiga por violencia de género contra su exmujer Fabiola Yáñez. Alan Zurita tiene más información. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Brenda, muy buen mediodía y estamos aquí a la espera, ¿sí?, de lo que sucederá en algunos instantes respecto de la resolución de la Cámara Federal porteña sobre esta cuestión, que tiene que ver con el pedido de Alberto Fernández de recusar al juez Julián Ercolini. Recordamos, sí, que también pidió el cambio de jurisdicción en lo que respecta al tratamiento de la causa por violencia de género que formuló su expareja Fabiola Yáñez. Por eso estamos esperando que Edgardo Fara, el camarista que está aquí en los tribunales de Comodoro Pi, se expida al respecto. Si efectivamente le da la razón a los argumentos de la defensa de Alberto Fernández para recusar a Julián Ercolini y se modifica al magistrado, o si sigue todo como está, el fiscal Ramiro González tomando indagatorias correspondientes y también el juez Julián Ercolini al frente de la causa. Hace algunas horas se dio a conocer otra entrevista de Fabiola Yáñez a un medio español en el que complica la situación de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque entre otras cosas dice que ahora el expresidente está hostigando psicológicamente a Francisco, el hijo que tienen entre ambos, y también que si bien el expresidente puede pretender recusar al juez Ercolini, él tuvo amantes y todo quedó registrado en videos. Esto es lo que decía Fabiola. Además de maltratarla físicamente, también tenía varias amantes, ¿verdad? Sí, y por lo general eran personas del mundo del periodismo, ¿no? Sí, del periodismo, no, de muchos ámbitos, o sea, sí, eso era recurrente y de muchos ámbitos. También a muchas de ellas, yo no sé si tenían relación sentimental o no con él, pero sí es verdad que las promocionaba y hasta llegaron a ocupar cargos importantes en altos cargos del Estado con unos sueldos exorbitantes. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la que llevaba las redes sociales del perro, de uno de los perros que tenían, que era Dylan. Así es. Ella había sido pareja de él, había estado con él, y en cuanto él asume el gobierno, le da un cargo
directivo muy alto y sin que ella tuviese, obviamente, los requerimientos necesarios, ni siquiera los títulos o la experiencia que se requiere para un cargo como ese, y con el sueldo que cobraban, por supuesto. Y no fue la única, fueron varias de las personas. Pero él podrá recusar a los jueces, a los fiscales, él podrá querer cambiar la causa de fuero, pero esto no lo puede recusar. Esto es una vergüenza, realmente es una burla hacia toda la sociedad argentina. Y sigue la tensión con Rusia por el control de alcoholemia que la ciudad intentó hacerle ayer a 2 diplomáticos rusos. El gobierno porteño dijo que tenían que hacer el control como cualquier otro conductor, pero desde la embajada insisten en que se violaron sus derechos como diplomáticos, que están garantizados en la Convención de Viena. El ministro de Infraestructura de la ciudad, Pablo Bereciartúa, hizo referencia en su cuenta de X a una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores enviada en 2022 a todas las embajadas, que sostiene que los funcionarios acreditados deben respetar las leyes en materia de circulación vehicular. El documento se basa en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas Internacionales, que refiere que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Desde la embajada rusa en Argentina insisten en que el operativo de la policía de la ciudad viola sus derechos diplomáticos. Que según la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada, registro o... Pero si consume alcohol el funcionario y genera un accidente... Un momento, por favor. Y consideramos lo ocurrido con nuestro funcionario como una grave violación del derecho internacional, sobre todo de sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas. Y la diputada de La Libertad Avanza presentó una denuncia contra los agentes de tránsito a quienes acusó de haber violado las obligaciones internacionales del Estado por no haber respetado el estatus especial de las misiones diplomáticas en el país. Marcela Pagano ya había anticipado que iniciaría acciones legales a través de su cuenta de X y horas más tarde mostró que las efectuó. Esta es mi denuncia contra el área de tránsito de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, dice la publicación en la que mostró la documentación presentada. Y más allá del conflicto desatado en el control de la Avenida del Libertador con los funcionarios rusos y las particularidades que se dieron en otros puntos del control, el gobierno de la ciudad difundió los datos oficiales sobre el resultado de los test realizados durante el 24 y el 25 de diciembre. En total se hicieron 8.726 testeos, de los cuales 70 dieron positivos. Y de esos 70 hubo 43 conductores que dieron más de 1 gramo por litro en sangre, y los que estuvieron entre 0,5 y 0,99 fueron 27. El dato más preocupante es que un conductor dio 2,79, va a recibir una inhabilitación para conducir de 4 meses a 2 años. Y el gobierno nacional denunció por traición a la patria al ex embajador kirchnerista Oscar Laborde, que intervino en el caso del gendarme secuestrado. El Ejecutivo aseguró que considera que Laborde expuso argumentos políticos para perjudicar el rol del gobierno argentino en la protección del uniformado, que fue detenido el 8 de diciembre por espionaje después de entrar a Venezuela. En la presentación, el gobierno dice que mientras Cancillería trata de buscar una solución para lograr la libertad de Gallo por la vía diplomática, Laborde hizo, sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones en un acuerdo con Nicolás Maduro para que el gendarme recibiera una carta de su familia. Esta mañana el ex embajador le respondió al gobierno. Digamos, el gobierno argentino no había hecho nada sobre el tema. Imagínense que todavía no tenemos, digamos, un abogado solicitado por el gobierno argentino para que atienda el caso de gendarme. Recién ayer, por lo que es Infobae, aparece que Brasil se entera del tema
Entonces, lo que yo hice no fue meterme en el tema simplemente, digamos, con ningún conducto oficial, solo hizo llegar una carta de la madre, al gendarme. Lo nuevo es que el Ministerio de Seguridad, es decir, Patricia Bullrich, lo denunció a usted por traición a la patria, y leo en los considerandos y dice, por haber actuado en contra de la gestión diplomática. Lamentablemente no se puede estar en contra de algo que no existe. Claro. Yo jamás pretendí eso, ni quiero representar intermediar entre el gobierno venezolano y el gobierno argentino. Ya son 18 los días desde que Nahuel Gallo está detenido. Él había viajado para visitar a su novia, pero el gobierno de Venezuela lo detuvo por presunto espionaje. En las últimas horas se conoció que 2 semanas antes su pareja había presentado una carta de invitación por la visita de Gallo a las autoridades y la misma había sido aprobada. En ese papel se detalló el lugar de alojamiento y el paso fronterizo por donde iba a llegar. El mismo día que se presentaron los papeles al Servicio Autónomo de Registro y Notarías, aceptó el pago de las tasas por el trámite, certificó las firmas y convalidó este permiso. Y el gobierno confirmó el hackeo de la aplicación Mi Argentina. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología responsabilizó a las gestiones anteriores y cuestionó la falta de inversión en ciberseguridad. En el sitio oficial y en la aplicación SUBE se agregaron mensajes en contra de Javier Milei. Al rato de haber sido pirateada, el gobierno recuperó el control de las webs. Y el gobierno dijo que ya tiene más del 80% de los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda con los privados para el año que viene. En 2025, el gobierno tiene que pagar vencimientos por 7.000 millones de dólares, de los cuales el Tesoro del Banco Central ya tiene 5.200. El total de compromisos que tiene la Argentina para el año que viene se acerca a los 15.000 millones de dólares. Y el gobierno fijó un aumento de 6% para el salario mínimo en 4 tramos entre diciembre y marzo. Recordemos que la actualización marca la pauta de los salarios para los trabajadores formales y también es un parámetro para los informales. Por otro lado, la ciudad dio a conocer los datos de consumo de los porteños durante el 2024. Virginia Porcela tiene más detalles. Brenda, siempre que hablamos de indicadores económicos en general nos referimos a promedios y a promedios que tienen que ver con lo nacional. Vamos a hacer foco hoy con lo que pasó durante el año con los ingresos de los porteños en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un nivel de inflación tal vez un poco más alta que el nivel nacional, esto por el impacto del aumento de tarifas. Veamos entonces qué pasó con los ingresos, con los salarios de los porteños. El poder adquisitivo de los porteños hasta septiembre, y esto hay que tenerlo claro, hasta septiembre de este año perdió 10 puntos respecto de el año anterior, es decir, midiendo septiembre contra septiembre. ¿Por qué marco este punto en septiembre? Porque a partir de septiembre en adelante la inflación interanual empieza a bajar, es decir, el ingreso de los porteños hasta septiembre aumentó un 208%. ¿Cuánto fue la inflación interanual entre septiembre y septiembre de este año? Fue de 240% interanual, y eso te está marcando que los porteños perdieron en promedio 10% de su poder adquisitivo. ¿Cuáles fueron los más afectados? Los jubilados previsiblemente, y también los asalariados, es decir, los trabajadores en relación de dependencia. ¿Y por qué marcaba bien esta diferencia hasta septiembre? Porque si medimos la inflación interanual ya hasta noviembre, ese indicador baja a 177%. Habrá que ver cuánto más subieron los salarios, es un dato que tendremos más adelante, para ver en definitiva cuánto fue la pérdida de todo el año. Lo que está claro es que sí hubo una pérdida. ¿De cuánto es el ingreso promedio hoy en la ciudad de Buenos Aires? De 1.480.000 pesos aproximadamente. Y hablamos ahora de música y de la Mona Jiménez, porque estrenó un tema nuevo que se llama Volvió la Loca.
El cantante volvió a renovar su repertorio y presentó su nueva canción inédita, compuesta a cargo de Marcos Banotti y que va a formar parte de su álbum. Con la actuación especial de Carla Dogliani, el ídolo popular apostó por cerrar el 2024 con un adelanto musical de lo que va a compartir el año que viene. El video se grabó en el barrio Alberdi y Alto Alberdi. La historia del tema muestra la experiencia de una mujer que se va de una manera y vuelve de otra. 25 días y como 2 horas fue penando. La Policía Federal logró recapturar a otros 2 presos de los 17 que se fugaron de la Alcaidía 9 de Liniers. Ya entonces son 4 los detenidos y siguen buscando a los otros 13. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Conectate con el canal de la ciudad a través de nuestras redes sociales. Seguinos en X para enterarte de las noticias minuto a minuto. En Instagram para disfrutar de material exclusivo. En Facebook para descubrir entrevistas con tus invitados favoritos. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube para disfrutar de nuestra programación cuando quieras. No te pierdas nada de lo que pasa en el canal de la ciudad. Seguinos y descubrí cada día algo nuevo. Pauli, ¿qué deseo tenés para el 2025? Quiero desear a todos mucha salud y cariño en sus casas. Y yo quiero deseo en realidad que todos tengan buenas condiciones de vida para todos. Ahora, las tardes en el canal de la ciudad son sin vueltas. ¡Vamos, Débora! Acá la joda es permanente. Queremos celebrar y que vos la pases muy bien. Débora D'Amato te va a acompañar junto a un gran grupo de profesionales. ¿Vamos a romper los huevos? ¿Ya uno? No, siempre. Casi rompemos todos juntos. Alguien como tú. Que me quiera. Alguien como tú. Uno dice felices fiestas. No, no tiene que ser un mandato de felicidad. Esto, ¿eh? Alguien como tú. La felicidad. Lo quiero. Débora sin vueltas. De lunes a viernes a las 17. Por el canal de la ciudad. Y la Policía Federal logró recapturar a otros 2 presos de los 17 que se habían fugado de la Alcaidía 9 de Liniers. Ya son entonces 4 los detenidos y siguen buscando a los otros 13. Esta madrugada la Policía Federal logró dar con Matías Petrarca, considerado uno de los más peligrosos, ya que había sido detenido acusado de tentativa de homicidio. Los investigadores lograron dar con él después de que visitara a una mujer que sería su novia en la zona de Versalles. Después de refugiarse un par de días, fue a bailar a un boliche y posteó sus aventuras en las redes sociales. Ahí fue cuando los policías lograron dar con su paradero. Y ayer ya habían recapturado al tercero de los prófugos. Se trata de Agustín Esteban Franco, que viajó en transporte público desde Monte Grande hasta Constitución. Los investigadores creen que fue a comprar droga y terminó siendo interceptado en la esquina de Lima y San Juan. Recordemos que la fuga generó el descabezamiento de la cúpula de la policía de la ciudad, anunciada por el ministro Waldo Wolf el mismo día de la fuga. Esta mañana habló el procurador general de la ciudad, Martín Ocampo. Por supuesto, sí. Esto comenzó siendo un problema con el gobierno de Alberto Fernández. Esto no era un problema para la ciudad. Esto, hasta la llegada de Alberto Fernández al gobierno, no había ningún problema. De hecho, en mi época de ministro, cuando me tocó
crear la policía de la ciudad y distribuir todas las comisarías nuevas en comisarías comunales, hicimos un estudio sobre la cantidad de detenidos que teníamos y el flujo de detenidos, y nos daba que teníamos que cerrar alcaldías, no cerrar porque el flujo que tenía sobraba la cantidad de alcaldías que tenía la ciudad. No es la justicia de la ciudad, es la justicia nacional. Es decir, la mayoría de los delitos que se producen en la ciudad de Buenos Aires están vinculados a delitos contra la propiedad, esencialmente el robo. Exactamente. Entonces, esos delitos corresponden su investigación a la justicia nacional. Uno diría, hay presos con condena, tendrían que estar ya bajo custodia del sistema penitenciario. No, presos con condenas en alcaldías policiales. Y el Gobierno Nacional confirmó el despido de 100 empleados de la Defensoría del Público, que es un organismo creado por la Ley de Medios y financiado por la Cámara de Diputados. La medida fue confirmada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, que en su cuenta de X aseguró que se trataba de un organismo encargado de doblegar al periodismo independiente y ejercer un adoctrinamiento kirchnerista. Sturzenegger además anunció la venta de un estudio móvil de televisión para recuperar algo de los 70 millones de dólares gastados desde la creación del organismo en 2009. La mayoría de los empleados despedidos trabajaban en una oficina ubicada en el municipio de La Matanza. Aumenta la preocupación por el volcán Kilauea en Hawái, que volvió a erupcionar hace un par de días y sigue generando fuentes de lava de hasta 80 metros de altura. La actividad se concentra en el cráter ubicado en su caldera suroeste, dentro del Parque Nacional de Volcanes de esa zona que está cerrada al público. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de una neblina tóxica formada por gases volcánicos que podría afectar la salud de personas, de animales y también de los cultivos. Y se cumplen 20 años del tsunami más grande de la historia. Por eso Asia recuerda y le rinde homenaje a las cerca de 230.000 víctimas con distintas ceremonias y actos. En Tailandia y el resto de los países afectados, las víctimas fueron homenajeadas en un parque memorial con cantos y oraciones budistas e islámicas. Este desastre, provocado por un terremoto de magnitud 9,1, impactó a 14 países, dejando miles de muertos y heridos. El evento recordó el impacto humano de la tragedia y también la solidaridad internacional. Y en Perú, la Navidad se celebró con el polémico Taka Anacuy. Es un ritual ancestral que permite resolver conflictos a través de combates físicos pactados. Cada 25 de diciembre, hombres y mujeres de regiones como Cusco y Apurímac se enfrentan a puños para zanjar disputas de honor, tierras o deudas. Esta práctica busca cerrar el año sin resentimientos, concluyendo cada pelea con un abrazo entre los contrincantes. Aunque tradicionalmente es masculina, la participación femenina creció en los últimos años. Para antropólogos y sociólogos, el Tara Anacuy es un símbolo de resolución comunitaria y preservación cultural en el contexto festivo de Navidad. Y en el marco de la celebración del jubileo, el Papa Francisco inauguró una puerta santa en una cárcel de Roma. En su homilía, Francisco instó a mantener viva la fe y abrir los corazones para recibir el perdón. Este gesto, que se suma a las tradicionales puertas santas de Roma, refuerza la idea de que la esperanza no decepciona, incluso en situaciones adversas como la que destacó el pontífice. El jubileo, celebrado cada 25 años, simboliza la oportunidad de reconciliación y redención, mostrando el compromiso del Papa con los marginados de la sociedad.